Hola compañeros, en este video hallaremos la derivada de la función y igual a 4x al cubo menos 7x cuadrado más 8 multiplicado por seno al cubo de 4x a la 7 todo sobre tangente a la 7 de x multiplicado por 2x a la 4 menos x más 2 todo elevado a la 5 utilizando las propiedades de los logaritmos a lo que llamaremos derivación logarítmica. Antes de hacer la derivación logarítmica, hagamos un pequeño análisis de lo que tendríamos que hacer para calcular esta derivada. Inicialmente tendríamos un cociente, o sea que la derivada de esta función sería el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Y todo esto sobre el segundo al cuadrado. Y luego, como acabamos de mencionar, el primero derivado, que es la derivada del numerador, tendría un producto. O sea que a su vez aquí tendríamos que calcular el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y notemos que esta función que aparece acá tiene una doble regla de la cadena. Algo similar ocurriría en el denominador. Entonces, hacer esta derivada por los métodos tradicionales sería muy largo y se nos tornaría complicado. Entonces vamos a utilizar derivación logarítmica. Para esto, lo primero que nosotros haremos es aplicar el logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Entonces quedaría el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de la expresión completa que teníamos al iniciar este proceso. Ahora, recordemos que hay una propiedad de los logaritmos que nos dice que el logaritmo natural de a sobre b es igual a tener logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Entonces, aquí lo que vamos a tomar sería logaritmo natural del numerador menos logaritmo natural del denominador. Y quedaría escrito entonces de esta forma. Ahora, notemos que al interior de cada logaritmo natural hay un producto, tanto en el primer término como en el segundo término. Y hay una propiedad para el producto que nos dice que el logaritmo natural de AB es igual a tener al logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. Entonces, nos va a quedar logaritmo natural de 4x al cubo menos 7x cuadrado más 8 más el logaritmo natural de seno al cubo de 4x a la 7. En el otro término nos va a quedar entonces logaritmo natural de tangente a la 7 de x más logaritmo natural de 2x a la 4 menos x más 2 todo elevado a la 5. Que aquí ya lo tenemos escrito. Pero aquí podemos notar que los dos términos que están sumando de este logaritmo natural, al multiplicarlo por este menos, ambos quedarán negativos, por eso tenemos este menos y este menos acá. Ahora, entonces, continuamos aplicando propiedades de los logaritmos. Aquí es importante hacer una salvedad y es que nosotros aún no hemos derivado, solamente estamos aplicando propiedades de la logaritmación para encontrar una expresión que sea más fácil de derivar. Entonces, ahora hablaremos de otra propiedad. Teníamos que logaritmo natural de x a la r es lo mismo que tener r logaritmo natural de x. Es decir, el exponente del argumento lo puedo bajar a multiplicar al logaritmo natural completo. ¿Para qué vamos a utilizar esta propiedad? Para bajar este 3 del seno a multiplicar al logaritmo natural, este exponente 7 de tangente a multiplicar al logaritmo natural y este exponente 5 de todo este polinomio a multiplicar al logaritmo natural. Y entonces nos queda escrito de esta forma. Ahora
ya tenemos una expresión mucho más simple de derivar. Pasamos entonces a calcular la derivada de esta función. Sabemos que la derivada del logaritmo natural de u es u' sobre u, es decir, la derivada del argumento dividido entre el argumento. Entonces, por eso acá nos va a quedar la derivada del logaritmo natural de 4x al cubo menos 7x cuadrado más 8 sería igual a ese polinomio lo escribimos en el denominador, mientras que en el numerador escribimos la derivada. La derivada de 4x al cubo sería 3 por 4 es 12, x cuadrado porque pierde una unidad, 2 por 7, 14, x a la 1 porque pierde una unidad, y la derivada de una constante es 0. En el lado izquierdo, acá teníamos la función y. La derivada de y sería la derivada de la función dividida entre la función, porque tengamos en cuenta que acá teníamos logaritmo natural y esa es la derivada. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar la regla de la cadena, pero en vez de escribir la función u, escribimos y, porque recuerden que y a la larga es una función de x que conocíamos al inicio, por eso estamos aplicando así la regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural de y sería entonces, repito, la derivada del argumento y' sobre el argumento y, que es lo que tenemos escrito entonces en este paso de acá, y' sobre y. Ahora, en el segundo término, el 3 lo dejamos quieto y vamos a derivar entonces a logaritmo natural de seno de 4x a la 7. La derivada del logaritmo natural sería entonces la derivada del argumento, es decir, la derivada de seno de 4x a la 7 sobre la función sin derivar. Entonces la derivada del numerador sería, utilizamos la regla de la cadena, la derivada del seno es coseno del ángulo 4x a la 7 multiplicado por la derivada del ángulo, o sea, la derivada de 4x a la 7, que esto sería igual a tener 4 por 7, 28x a la 6, multiplicado por coseno de 4x a la 7. De esta manera, entonces, nos va a quedar la derivada del numerador. 28 lo vamos a multiplicar por el 3 que había aquí afuera. 3 por 28 da 84. X a la 6, aquí lo tenemos. Coseno de 4x a la 7, acá está coseno de 4x a la 7. Y el denominador habíamos dicho que era el argumento sin derivar. Ya lo tenemos escrito. Vamos entonces ahora al siguiente término. Este 7 lo bajamos. La derivada del logaritmo natural de tangente de x sería, en el numerador, la derivada del argumento. La derivada de tangente es secante cuadrado, dividido entre el argumento que es tangente. Ahí quedó listo. Menos 5. Y la derivada de esta función sería, en el numerador, la derivada del argumento sería 2 por 4 es 8, x a la 3, menos la derivada de x es 1, la derivada de la constante 0 no se escribe, y en el denominador queda el argumento, que es la función sin derivar. Y continuamos entonces con nuestra derivada. En el siguiente paso, entonces lo que queremos hallar nosotros es la derivada de la función y, o sea, y'. Por lo tanto, esta y está dividiendo, pasaría a multiplicar al lado derecho. Y aquí entonces ya lo tenemos escrito, quedó la derivada que habíamos calculado por y. Y en el último paso, pues volvemos a escribir entonces la derivada, que es todo esto, por y, pero nosotros ya sabíamos quién era y, era la función inicialmente dada que era
esta fracción, este cociente que tenemos. Por lo tanto, la derivada de y será la multiplicación de la derivada que calculamos por la función inicial. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro cómo calcular una derivada utilizando propiedades de los logaritmos antes de derivar. A este proceso lo llamaremos derivación logarítmica.